Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema paradojas bíblicas. Paradojas bíblicas. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, paradojas bíblicas. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Isaías 55, versículos del 8 al 9. Isaías 55, versículos del 8 al 9. Dice así la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy bien, queremos discutir este tema de paradojas bíblicas porque nos parece que muchas veces debemos mostrar lo que significa las paradojas en la Escritura y esas grandes verdades que siempre están en la revelación bíblica. El doctor Sproul nos dice que debido a que la palabra paradoja ha sido muy frecuentemente entendida como sinónimo de contradicción, en algunos diccionarios ingleses ha sido ingresada como una segunda aceptación al término contradicción. Pero en realidad, la palabra paradoja lo que nos quiere mostrar es que estamos frente a una aparente contradicción, pero que busca establecer dos verdades, las cuales en un proceso lógico se complementan. Otro autor nos dice que no debemos tergiversar el término paradoja. Él dice que se inflige un gran daño a la sana doctrina cuando el hombre se inclina en un solo lado de la paradoja y enseña esta parte como la suma total de la verdad. Otros pretenden tener el poder de armonizar con facilidad esta aparente contradicción, la cual no es. Por lo tanto, cuando hablamos de paradojas bíblicas, estamos hablando de que a través de la revelación el Señor nos quiere enseñar unas verdades las cuales tenemos que mantener la tensión de la misma y aceptar esas verdades sin contradicción. Pero hay un punto que yo quiero enfatizar en esta noche, porque algunas veces mantener la tensión que hay entre las dos paradojas, entre los dos puntos, se busca anular algunos de los puntos que no nos gusta mucho. Y esas no son las funciones de la paradoja. Las paradojas bíblicas quieren establecer una verdad fuerte, la cual la contraparte trae otra verdad, la cual no puede anular la primera, sino que nos enriquece la primera. Y vamos a dar varios ejemplos de paradojas bíblicas para que vayamos entendiendo el punto de vista bíblico, y para eso va a necesitar su Biblia. Mire, uno de ellos, una de las paradojas bíblicas, es temor y confianza. La Biblia aprueba y establece ese espíritu del ser humano que teme a Dios.
y tiembla ante su palabra. Si usted busca Isaías 66, los hermanos que tengan su Biblia, Isaías 66, versículo 5, el profeta nos dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Mire cómo dice el profeta. El profeta dice que la palabra de Dios que va a llegar a ellos es la palabra que llega a aquellos que tiemblan ante él. Y si usted va a Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 1, el autor de Hebreos nos dice lo siguiente: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por lo tanto, la Biblia nos habla que hay que tener temor, temblar ante el Señor. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos dice en Hebreos mismo que lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16, para el oportuno reposo, que entremos en libertad y confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconciliar ese concepto de temor y confianza? Pues mire, hermano, es definiendo las dos partes de la paradoja en forma correcta. Cuando nosotros hablamos de temor en la Escritura, en relación a Dios, es una profunda reverencia delante del Señor. Sabiendo que estamos frente al Dios terrible en su majestad, en santidad y en pureza, y que odia al pecado. Reverencia ante el Dios que creó todas las cosas. Temor reverente ante Él. Por lo tanto, tenemos que rechazar todo evangelio liviano, todo acercamiento a Dios irreverente, como vemos muchas veces en el evangelicalismo moderno. Hoy que tenemos apóstoles modernos, ¿verdad?, que nos dan gracia, muchas veces muchos de ellos son irreverentes delante del Señor y dicen que ellos le dan órdenes a Dios, que le dan órdenes a los ángeles. Ese acercamiento irreverente, blasfemo, es que la Biblia prohíbe. Ese no es el acercamiento de libertad que nos habla la Biblia. Por eso ese evangelicalismo blasfemo, irreverente, es abominación a Dios. Porque nosotros estamos seguros que si usted es invitado al palacio del líder político de su país, el gobernador o el presidente o el primer ministro de su país, usted no va en forma irreverente. Usted tampoco viste en forma regular. Usted tampoco va con griterías y faltas de respeto. Pues mire, cuando la Biblia dice que tenemos que acercarnos al Dios verdadero, el Dios que creó todos esos puestos, primer ministro, gobernador, presidente, el gobernador de todas las cosas, el que preside en el diluvio, dice el salmista, la Biblia dice que tenemos que acercarnos con temor y temblor irreverente ante Él. Pero al mismo tiempo confiado por los méritos de Cristo, que ya tenemos libre acceso a Dios. Que no necesitamos ningún intermediario, hombre u organización para acercarnos a Dios, porque para eso está Cristo. Cristo es nuestro mediador, ¿oyó? Que hizo todo para que nosotros tengamos acceso libre al Señor. Pues mire, eso es una de las paradojas bíblicas, temor y confianza. Tenemos también otra paradoja, reposo y actividad. El Evangelio es un llamado al descanso.
al reposo. Cristo nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, en Mateo 11, 28. Y el apóstol Pablo dice, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, en Hebreos 4:10, aquellos que creen que Pablo escribió Hebreos. Pero al mismo tiempo Jesús dice, llevad mi yugo, que era un instrumento de trabajo arduo y de servicio, sobre vosotros. Y el apóstol Pedro amonesta a los creyentes diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación. Entonces, y eso lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, versículos 5 y 10. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia con reposo y actividad? Pues mire, hermano, el reposo que nos habla la Biblia es el descanso en los méritos de Cristo. Ya nosotros hemos sido salvos por los méritos de Cristo. Ya nuestras cargas pecaminosas las entregamos a nuestro Dios. Ya nuestra lucha diaria, nuestras penas, nuestras alegrías están en las manos de aquel que fue nuestro representante, el representante de su pueblo en la cruz, el sustituto. Y todo aquel que mira con fe al Calvario, como aquellos que miraban a la serpiente antigua, como decía, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquella serpiente de bronce, así Cristo ha sido levantado, para que miremos a Él para salvación y reposo. Ya las cargas de nuestro pecado, nuestros sentimientos de culpa, nuestro profundo dolor por nuestro pecado, ha sido llevado por Cristo. Esto es lo que significa reposo. Pero al mismo tiempo, ese reposo tiene una consecuencia. Porque al nosotros creer firmemente en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, aquel que ya mora en nosotros, crea el amor y derrama en nuestro corazón el amor de Dios para ser activos en la obra de Dios. Por lo tanto, esa actividad no está reñida con el reposo de la salvación. El reposo de la salvación no nos indica que nos quedemos en nuestras casas. El reposo de la salvación nos indica que Dios nos ha dado nuevas fuerzas para ser hombres y mujeres activos. Un autor nos dice que tanto Jesús como sus apóstoles nos llaman repetidamente a una lucha, a una labor, a un trabajo, a cuidar hacia adelante nuestra labor, a llevar nuestra cruz, a sufrir tribulación, a pelear la buena batalla y correr la carrera cristiana con paciencia. El que más plenamente, dice este autor, descanse en Cristo y su salvación gratuita será el más fervoroso en su servicio a Dios. Y ahí tenemos una segunda paradoja, reposo y actividad. Pero mire, tenemos una famosa paradoja que siempre sale a relucir en estas discusiones, ¿verdad? Discusiones de paradojas, que siempre ha sido una paradoja bien discutida. Estamos hablando de la paradoja de fe y obras. Un autor nos dice que fue Melanchthon, Felipe Melanchthon, el gran asistente de Martín Lutero, quien dijo, somos justificados por la fe sola, pero la fe que nos justifica nunca está sola. El gran apóstol Pablo se destaca por su insistencia sobre la fe como único instrumento necesario para recibir la gracia de Dios que justifica. Esa fe que es un don de Dios. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo es enfático sobre la cuestión del servicio en amor. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 2, los hermanos que tengan su Biblia frente a ellos, Efesios capítulo 2, unos versículos bien conocidos, pero siempre nos detenemos en el 9.
Y debemos seguir leyendo. Mire cómo dice Efesios 2, versículos del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe, salvos por fe. Ahora dice, porque, mire el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y mire qué interesante, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo nos enseña, esa paradoja. En esos 3 versículos tenemos una paradoja. El apóstol Pablo nos enfatiza que la salvación es por fe, no por obras. En Romanos nos dice que si la salvación es por fe, no puede ser por obras. Y si es por obras, no puede ser por fe, dice el apóstol Pablo en Romanos. Pero al mismo tiempo, en estos versículos en Efesios, el apóstol Pablo nos enseña que el resultado de esa fe salvífica son obras que Dios ya ha predestinado para caminar sobre ellas. El resultado de esa fe salvífica es un obrar en el Espíritu de Dios acorde a la ley de Dios, que es el carácter de Dios. Por lo tanto, aunque la fe que Dios nos ha dado toma posesión de la salvación que Cristo logró en la cruz, y esa fe es una fe que es un don de Dios, y la salvación es gratuita, esa fe, como muy bien dice Felipe Melantón, no está sola. Es interesante observar cómo Lutero veía las cosas. Un autor nos dice que el reformador comparó sus esfuerzos en favor de los de su pueblo con la hazaña de montar a un paisano alemán en estado de embriaguez sobre un caballo. Cuando uno intenta treparlo por un lado del caballo, se cae por el otro. Algunos maestros seguirán diciendo, usted no tiene nada que hacer, todo lo que tiene que hacer es creer. No negamos, dice este autor, que haya algo de verdad en tal declaración. Si se toma la fe en un sentido bíblico más amplio y completo, la fe es la única cosa necesaria. La predicación de la cruz de Cristo crea fe. Tal fe que permanece activa en el servicio a Dios y al hombre, esa fe que es don de Dios. La fe no es un opio, como dicen, ¿verdad?, algunos. La fe que Dios deposita en nosotros para creer es la fe que cambió el mundo. Y cambió el mundo porque la iglesia cristiana empezó a caminar en las obras de Dios. Los creyentes que recibieron a Cristo como su único Salvador personal comenzaron su peregrinaje siguiendo la ley de Dios por agradecimiento, sabiendo que esas obras no lo salvaban, pero eran obras de agradecimiento y de amor al único Dios verdadero. Por lo tanto, tenemos una paradoja, fe y obras, pero las obras, y aquí es la verdad que yo quiero enseñarle a ustedes, esas obras no anulan el concepto de la salvación solo por fe. Las obras son resultados de una fe salvífica. Todo creyente verdadero siempre dará frutos. Siempre dará frutos. Ningún creyente verdadero está sin frutos. Una vez alguien me dijo, ¿qué frutos dio el ladrón en la cruz, pastor? Oiga, hermano, el fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento que es por el Espíritu de Dios. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa, y la misma viene de Irán, gracias al servicio de Mundo Cristiano. Irán. Y dice esta noticia de mayo 28 de este año. Dice, aumenta persecución en Irán por crecimiento del cristianismo. La noticia dice que agentes de inteligencia iraníes irrumpieron en una iglesia presbiteriana siria de 100 años en Tabriz, sacando la cruz de un campanario y la cerraron. Dejaron en claro que a los asirios ya no les permite realizar ningún servicio de adoración allí, dijo una fuente al grupo de abogados cristianos iraníes con sede en Londres.
Según la fuente, los agentes del Ministerio de Inteligencia y la ejecución de la orden del imán Khomeini, el Islam, ¿verdad?, entraron en el recinto de nuestra iglesia, una iglesia presbiteriana, y cambiaron todas las cerraduras de las puertas, retiraron la cruz de la torre superior de la iglesia, instalaron algunos instrumentos de monitoreo y comenzaron para amenazar y obligar a nuestros custodios a dejar su lugar dentro del complejo de inmediato. La iglesia, que se considera un sitio patrimonio nacional, fue confiscada después de una orden del Tribunal Revolucionario en 2011. Sin embargo, a los miembros de la iglesia se les permitió usar las instalaciones hasta que las autoridades del gobierno iraní lo cerraron a principios de este mes. Es peligroso ser cristiano en Irán. Los creyentes tienen prohibido compartir su fe con sus vecinos musulmanes o incluso tener servicios religiosos en persa, el idioma nacional de Irán. Muchas iglesias propiedad de los protestantes han sido confiscadas en Irán, explica el director, uno de los directores. En la mayoría de los casos, dice él, el gobierno no ha podido reutilizarlos, especialmente si estaban en la lista. Por lo general permanecen como edificios vacíos, a menudo descuidados, y se convierten en ruinas antes de ser demolidos. Esta reciente represión de la iglesia llega en un momento en que los líderes de Irán están reconociendo públicamente la expansión del cristianismo en toda la República Islámica. La noticia nos dice que ha aumentado la persecución en Irán por el crecimiento del cristianismo. Si no me equivoco, tras el triunfo de la Revolución Islámica en el 1979, Irán se convirtió en un país no solamente hostil al mundo occidental, no solamente hostil a los Estados Unidos, todos sabemos la crisis de los rehenes, sino que recrudeció su hostilidad al cristianismo. El cristianismo estuvo ahí cientos de años antes del Islam. Y aunque había una religión que era el mazdeísmo, con la llegada del Islam a Irán, la persecución fue brutal, como siempre ha sido el Islam. Ahora, lo que está ocurriendo aquí es que en medio de todas las restricciones de la República Islámica de Irán contra el cristianismo, la fe cristiana sigue en aumento. Y eso molesta y hace rabiar a los musulmanes de Irán. Mire, por ejemplo, Mohammad Alavi, que es el ministro de Inteligencia de la República Islámica, estaba dando un discurso frente a varios clérigos chiitas musulmanes cuando anunció que el cristianismo se está extendiendo en partes de Irán. Entonces él dice que le preguntan a los cristianos iraníes por qué creen en el cristianismo. Y mire la contestación, no tuvimos más remedio que reunirlos para preguntarles por qué se estaban convirtiendo, dijo Alavi al grupo. Algunos de ellos dijeron que estaban buscando una religión que les dé paz. Les dijimos que el Islam es la religión de la fraternidad y la paz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ellos respondieron diciendo, todo el tiempo vemos clérigos musulmanes y aquellos que predican desde el púlpito, hablando unos contra otros. Si el Islam es la religión de la cordialidad, antes que nada, debe haber cordialidad y paz entre los mismos clérigos. Eso dicen aquellos que han abrazado el cristianismo en Irán. Y la iglesia que ha sido ahora clausurada es una iglesia presbiteriana. Una iglesia proclamando la verdad y el evangelio que molesta a los musulmanes chiitas de la República Islámica. Porque, y esto es lo que más quiero recalcar, cuando el Islam es mayoría en un país, no hay paz para los cristianos.
no hay paz para los cristianos. Así de sencillo. No hay ni un solo país de mayoría musulmana en el mundo que los cristianos estén en paz. En muchos de ellos los cristianos son asesinados. Los pastores muertos, sus familias desparramadas. En Arabia Saudita, que lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, está prohibido el cristianismo. Aliado de los Estados Unidos, prohibido el cristianismo. Y si te encuentran con una Biblia, te ejecutan. Ese es Arabia Saudita. Porque así es el Islam. Eso es el Islam. Pero el Evangelio nunca se detiene. Porque Dios siempre se provee de testigos. Y ahí en medio de la República Islámica, en medio de esa secta chiita musulmana, Dios sigue salvando a los suyos. Nos alegra mucho esta noticia en cierta medida. Nos alegra mucho. Pasamos a la pregunta bíblica. Aquí yo tengo una pregunta de hermano Arnaldo de Carolina. ¿Por qué Dios permitió la caída de las Torres Gemelas donde murió tanta gente? Eso fue parte de la profecía de Sofonías en 1, 14, 17. Vamos a empezar por el final de la pregunta. Eso no es el cumplimiento de ninguna profecía en el Antiguo Testamento. ¿Yo? Ni de Sofonía ni de ninguna. Que le diga eso, miente. No conoce la Escritura. Eso es lo primero. Lo segundo, la Biblia dice que la maldad iba a ir en aumento. Y volviendo a hablar del Islam. Y el aumento de la maldad viene por la libertad pecaminosa que tiene el hombre. Esa libertad pecaminosa, porque mira, lo de las Torres Gemelas es un juego de niños, al lado del Holocausto, de los nazis, donde mataron 6 millones de judíos, 500.000 de gitanos, cristianos y de otras etnias. ¿Oyó? Y la Primera Guerra Mundial, que tiraban, olvídese, armamento químico, que eso era terrible. Las persecuciones de los cristianos hoy en los países musulmanes, asesinatos en masa de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, Dios ha sentenciado que la libertad pecaminosa del hombre va a ir en aumento, bajo las restricciones de Dios, pero va a ir en aumento. Y un día los hombres van a tener que dar cuenta por su pecaminosidad. Porque es el cumplimiento, ese es el cumplimiento profético, que las cosas van a ir de mal en peor y que el hombre va a seguir su derrotero pecaminoso de maldad y de muerte. De maldad y de muerte. Así que, hermano, ese es el cumplimiento profético. Así es esto. Tengo un anónimo de Bayamón que pregunta, ¿qué dice la Biblia en cuanto al cristiano beber vino? Nada. Nada. Mire, hermano, Cristo bebió vino. Y el vino que bebió Cristo no es jugo de uva. Eso es una charlatanería. El que le diga eso no sabe lo que dice la Biblia. No conoce las costumbres de Israel. ¿Por qué se tenía que beber vino? Porque en aquel tiempo la gente se cree en el siglo XXI que en el siglo I habían botellitas de agua destilada. Mire, el agua estaba contaminada en el siglo I, por eso es que la gente bebía vino en sustitución del agua muchas veces. Porque conseguir agua buena, ¿verdad? De una buena agua era difícil. Es ahora que nosotros tenemos esas botellitas de agua, ¿verdad? Que es de agua clara. La gente se cree que en aquel tiempo usted pedía un vaso de agua y salía cristalina y se la daban cristalina. Mire, hermano, no. Eso no era así. Para que en ese tiempo los habitantes de ese tiempo desarrollaron unos anticuerpos, pero como quiera habían problemas. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, mira, bebe un poco de vino por causa de tus problemas estomacales. No podía ser jugo de uva porque primero no existía. Y segundo, ¿por qué iba a beber vino si no era porque el elemento era fermentado? El alcohol y la combinación con la fruta iba a ayudar a sus problemas estomacales. Así de sencillo es esto, hermano.
La Biblia lo que prohíbe es emborracharse, y la Biblia es clara en eso. Es clara en eso. Así que no caigamos en toda esa mentira mojigata de que la Biblia, que el vino, que eso es jugo de uva, que eso es un disparate. Un disparate. Así de sencillo es esto. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado y el tema de esta noche, paradojas bíblicas. Vamos a ver otra paradoja, hermano. Una también bien conocida, ley y evangelio. La ley es el carácter de Dios. Cuando hablamos de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos es el carácter de Dios. ¿Verdad? Un autor nos dice que cualquier cosa que nos indique la ley, tenemos que hacerla. La ley nos indica cómo debemos vivir y qué tenemos que ser. Por ejemplo, en Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo. Y así sucesivamente. La ley no se enseña únicamente, dice este autor, en el Antiguo Testamento. Aparece también en todas las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. En todo lugar. La ley está presente porque es el carácter de Dios. Pero al mismo tiempo, el Evangelio, el Nuevo Testamento, nos trae el mensaje del Evangelio. Ese Evangelio dice, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará, basado en Éxodo 14:13. Ese Evangelio nos dice que todo está pago. Ese Evangelio nos dice en Romanos que hemos sido reconciliados por Dios por medio de Cristo. Y por lo tanto, el Evangelio nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces usted dirá, pero pastor, la Biblia nos dice que debemos caminar en la ley, que es nuestra forma de vida. Y al mismo tiempo el Evangelio dice que ya no estamos bajo la ley, dice el apóstol Pablo, sino bajo la gracia. Ve la paradoja, hermano. Y la paradoja no puede anular la gran verdad del Evangelio, que sería la parte fuerte de la paradoja. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo lo que quiere comunicar es que la ley ya no nos puede condenar, porque Cristo pagó el precio de la ley. El precio de la ley era increíblemente, infinitamente alto. Infinitamente alto. Para usted ser justificado por la ley, escuche, para usted ser justificado por la ley, usted tenía que cumplir la ley perfectamente. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 2, no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Pero había un problema. Cuando usted se miraba en el espejo de la ley lo condenaba. Decía, culpable, porque no puedes cumplirla. Y usted no podía decir, no, pero yo cumplo 8, 2 no puedo. Bueno, porque el que, dice Santiago, que el que quebranta una ley en un aspecto, quebranta toda la ley, porque ya es culpable. Dios solamente exige perfección. Dios solamente quiere perfección. Por lo tanto, ¿quién podía? La ley siempre lo estaba condenando. Ahora, Jesucristo
vino a cumplir la ley por nosotros. Jesucristo caminó en esta tierra y cumplió la ley por nosotros perfectamente. Pero siendo inocente, escuche bien, siendo inocente, recibió el castigo de la ley. Porque ¿cuál es la paga de romper la ley? La muerte. La muerte es la paga de romper la ley. La paga de romper la ley es la muerte. Cristo, siendo inocente, murió por nosotros. Llevó la culpa de nosotros. Y resucitó, porque por ser inocente vence la muerte. La muerte no lo resistió. Por lo tanto, todo eso se le aplica al creyente. Se le aplica al creyente, al verdadero creyente. Y por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Ya la ley no nos puede condenar, porque Cristo pagó el precio. Por eso estamos bajo la gracia, porque la gracia, ¿qué? Nos cobija, nos cubre, que son los méritos de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de ley y evangelio, no es descartar la ley, porque la ley es el carácter de Dios, sino que sabemos que frente a Dios estamos como si hubiéramos cumplido la ley por los méritos de Cristo. Y por eso se llama evangelio, buenas nuevas. Por eso se llama evangelio, buenas nuevas. Porque imagínense qué tremenda noticia decir que usted es inocente. Dios te ha declarado inocente por los méritos de Cristo. Si te arrepientes de tus pecados y vienes a los pies de Cristo, allí se confirma la elección de Dios. Y Dios te ha declarado justo. ¡Qué tremenda noticia! ¿Ve la paradoja de ley y evangelio? Entonces la ley, ¿qué hace la ley? Se convierte ahora en nuestra forma de vida, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque somos salvos. Quiero discutir una última paradoja. La naturaleza del cristiano. Los cristianos son declarados justos delante de Dios, dice la Biblia. Justos delante de Dios. Pero también la Biblia dice que son pecadores. Y uno dice, pero ¿en qué quedamos? Pues Martín Lutero nos enseñó que el cristiano es justo y pecador al mismo tiempo. Justo porque ha sido declarado justo delante de Dios en el trono de Dios, frente al tribunal de Dios, mejor dicho. Y pecador porque sigue en esta naturaleza pecaminosa hasta su redención completa. Cuando usted ve Romanos 7, lee Romanos 7, usted ve allí la naturaleza del cristiano, donde Pablo dice, qué miserable soy. Pero gracias doy a Jesucristo, dice, porque aunque estoy en este cuerpo de muerte, soy salvo por el Señor. Yo le exhorto que lea Romanos 7 para que vea la naturaleza, porque el tiempo no nos permite leerlo. Por lo tanto, tenemos otra paradoja. Y Martín Lutero nos dijo que esa paradoja se resolvía declarando que el creyente era justo y pecador al mismo tiempo. Y mire, y así usted va a ver muchas paradojas en la Escritura. Hemos discutido algunas en esta noche, someramente discutido algunas. Pero si usted tiene esa gran verdad, y usted sostiene esas grandes verdades y sabe interpretarlas, la Biblia se abre ante usted en forma maravillosa. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si le interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puede enviar su ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado,
P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar y que la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente. Amén.